Cuál de chirriante resulta en mis oídos el susurro de una fe. Mas cuando la fuente es local y la utilizan para cantar, pueden ser pibas o pibes de tu pueblo, de Las Palmas o Santa Cruz. Si lo utilizaran a diario, pronunciarían así Celia Cruz. ¡Azúcar! No tiene la misma. O tú eres un cenutrio, o yo un cabezabú que haces llorar a la zarzamora escuchando pronunciarte. No te avergüences de tu acento, ninguna de tus canciones. Con alguien que habla exactamente como nosotros y que además lo canta súper bien. Ya saben, con Fran Baraja, que por cierto ayer le escuchábamos también de manera ocasional con nuestros compañeros de Tarde o Temprano. Y es que recientemente Nueva Canarias pedía en el Parlamento de Canarias una política lingüística sin complejos, palabras textuales, para preservar el habla canaria, en definitiva, nuestra forma de hablar. Nuestra habla es una de nuestras principales señas de identidad, uno de los elementos que más nos distingue y enriquece. Pero ¿es la nuestra una modalidad lingüística infravalorada? ¿Tiene el peso, la presencia que se merece en todos los ámbitos, desde el tecnológico, el editorial, el institucional o también el aquí, en los medios de comunicación? ¿Hacen falta más medidas para preservarla y para darle un mayor impulso? Enseguida buscamos respuestas hoy en Cuatro Ojos, el habla canaria. Que alguien me diga que mierdas Coduro. La propuesta ha sido presentada por la presidenta del Grupo Parlamentario de Nueva Canarias en el Parlamento de Canarias, claro, la diputada Carmen Hernández Jorge. ¿Qué tal, diputada? Buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué le llevó a presentar esta propuesta de resolución de Nueva Canarias por la que instaba al gobierno regional a que desarrolle el artículo 37.7 del Estatuto de Autonomía, que señala que entre los principios rectores de la política de los poderes públicos canarios está la defensa, promoción y estudio del español de Canarias? Bueno, nosotros somos una opción nacionalista, de izquierdas, progresistas y por tanto defendemos las máximas cotas de autogobierno y realmente donde se refleja ese autogobierno, eso de que los canarios podemos y debemos, tenemos el derecho de decidir sobre nuestro presente, pero también sobre nuestro futuro, eso se enmarca en la ley, la ley de leyes canaria, que es el Estatuto de Autonomía. Y ahí, en este nuevo estatuto, se recoge, como bien decías, ese artículo, y entendíamos en esa propuesta de resolución en el debate de la nacionalidad de este año que era importante que se desarrollara de manera real. Yo creo que todos los canarios, de una manera mayor o menor, sentimos eso de que parece que hay algún complejo y además creo que se ha aumentado con el tiempo y escucho a demasiada gente joven pues renunciar a aspectos de nuestro acervo lingüístico que son nuestra seña de identidad. Es decir, y el ejemplo para mí más llamativo es el uso del vosotros, ¿verdad? De la segunda persona del plural, que, bueno, yo no sé, pero yo creo que a todos nos chirría y yo cada vez que lo oigo, no, eso que dice que se muere un baifo, ¿no? Eso le iba a decir. Esa teoría, ¿verdad? Pero nos quedamos sin rebaño. Sí, ¿sabes lo que pienso yo siempre que lo escucho? Pienso en que es una manera de renunciar a nuestros ancestros, a nuestros abuelos, a la forma de hablar que nos ha caracterizado durante siglos. Y yo creo que es muy importante que la gente joven, porque lo noto cada vez más en la gente joven, esa pérdida de valor de nuestra manera de hablar, y además porque hay complejos. Por eso yo hablaba de sin complejos. Me sumaba a una frase que había usado el presidente de la Academia Canaria de la Lengua, que me pareció muy acertado. Es decir, es que es sin complejo porque no hablamos mal, hablamos un castellano distinto, un dialecto distinto del castellano, como hablan los andaluces, o del español que se habla en España, que es el castellano, pero no está mal dicho. Es decir, nosotros tenemos una manera de hablar que es la nuestra, pero hablamos correctamente. Otra cuestión son algunas palabrejas diríamos, de más populares canarias que pudieran ser incorrectas, pero lo que forma la identidad de nuestra manera de hablar, del hablar canario, no solo es correcto desde el punto de vista de la Real Academia, sino que además hay que defenderlo y hay que protegerlo y promoverlo. Esta propuesta fue aprobada por la mayoría de la Cámara. ¿Qué camino va a tener? ¿A qué se han comprometido sus señorías?
Bueno, esta propuesta, como digo, viene recogida en el estatuto, por tanto es legal, es vinculante y es obligatoria. Y por tanto nos hemos comprometido a impulsar el desarrollo en la práctica, como pasa con todas las leyes, que luego hay que desarrollarla, de ese artículo del estatuto. Y bueno, la idea es que queremos promover, primero a través de la Consejería de Educación, queremos promover, igual hay que hacer algún cambio jurídico de la norma, que los libros de texto se recoja la forma de hablar canario. Es decir, no puede haber libros de texto en Canarias donde se utilicen el ejemplo que ponía antes, que es el más llamativo, el vuestro, y donde además se ponga en valor el lenguaje. Por tanto, la modificación de los libros de texto es fundamental. Y luego está lo que tiene que ver con los medios de comunicación, que es tan importante lo que ustedes hacen, porque también marcan, educan o contraeducan a veces, pero bueno, en general los medios educan y por tanto es importante que también se utilice. Es verdad que los medios públicos, la Radio Televisión Canaria ya lo tiene recogido en la Ley Canaria de la radio del ente, pero habría que ver la fórmula, porque igual ahí podemos estar invadiendo competencias estatales. Habría que ver la forma de que el resto de los medios de comunicación también promovieran y valoraran nuestra manera de hablar. Ahí, diputada, un buen ejemplo, cuando la comunidad autónoma asumió las competencias en materia educativa, se introdujeron contenidos canarios en los programas. Ahora habría que dar un paso más. Las editoriales, las productoras deben adaptar los textos al lenguaje que hablamos en las islas. Sí, esa es la idea, esa es la propuesta y como digo, ya tiene cobertura legal porque viene recogido en el Estatuto de Autonomía de Canarias y por tanto esa es la idea. Y en relación a los contenidos canarios yo creo que siguen siendo insuficientes. A veces bastante, no sé, desalentador o no sé cuál sería el término, pero ver que nuestra gente joven pues no conoce a artistas importantes del mundo de la literatura o del mundo de la pintura que sí son conocidos en Madrid o en otros territorios. Es decir, yo creo que, y esto tiene mucho que ver con los complejos, ¿no? Yo creo que probablemente tiene que ver con nuestra historia, el hecho de que los canarios valoramos poco lo que hemos sido, lo que somos y lo que podemos ser, ¿no? Tenemos que hacer un esfuerzo entre todos para mejorar nuestra autoestima como pueblo. Por eso yo soy muy reacia a lanzar continuamente mensajes de todo lo que va mal en Canarias sin poner al lado todo lo que sí hacemos bien, porque hay muchas cosas que se hacen bien en Canarias y que tristemente pues no se le da la misma entidad o la misma repercusión que lo que a veces pues no hacemos tan bien. ¿Y de qué manera todos los estamentos públicos y privados a los que les concierne este asunto tienen que redoblar esfuerzos para facilitar el uso del habla canaria en todos los ámbitos? Claro, yo creo que aquí también hay un importante trabajo de pedagogía social, ¿no? De crear conciencia, porque lo más importante primero es creernos esto, es decir, creer que efectivamente hablamos correctamente el español con un dialecto distinto que es el canario. A nadie se le ocurriría en Andalucía pensar que los andaluces hablan mal el español, ¿verdad? Todo el mundo acepta que ciertas formas, como es comerse las D finales y una serie de características del dialecto andaluz, pues eso es lo que tenemos que reivindicar, que el canario es una modalidad del español y que es correcto desde el punto de vista de la ortodoxia, diríamos, lingüística, y que por tanto no solo no tenemos que negarlo, sino lo tenemos que usar y ponerlo en valor. Y en la escuela es fundamental, porque insisto que en los últimos años hemos visto que la gente joven, los niños, los adolescentes, cada vez renuncian a características básicas de nuestro lenguaje. Yo creo que ahí el papel de los docentes es fundamental. Por tanto, labores de concienciación, de campaña informativa, de algo tan simple que es explicarle, porque la gente sigue creyendo que es que está mal dicho. Algunas expresiones nuestras, y que decir, mira, que no está mal dicho utilizar el ustedes, que forma parte de nuestra del castellano, del español, perdón, que se habla en Canarias, y por tanto es perfectamente correcto. Pero esto cuesta a veces explicarlo, porque no sé si a ustedes les ha ocurrido, a mí me ha ocurrido muchas veces, y la gente tiene reticencias porque cree que es más correcto hablar el castellano, diríamos. Lo de pronunciar la C cuesta más, pero es cierto que vemos incluso en los medios de comunicación a algunos
periodistas, algunos locutores que se esfuerzan por forzar esa C final que no forma parte de nuestro... Desde luego. ¿Y se ha marcado, diputada, alguna agenda, alguna fecha concreta para ir cerrando, pues eso, hechos concretos? Sí, la idea es presentar una serie de iniciativas para impulsar todo esto, para que esto se materialice. En este pleno es muy probable, no sé si entrará en la agenda de este pleno y si no en el siguiente, que llevo ya una iniciativa al Gobierno para plantearle al Gobierno, a la Consejería de Educación, que empiece ya a trabajar con las editoriales en este sentido, y también vamos a presentar una proposición no de ley en estos mismos términos. El objetivo primero es el futuro, que son los niños y los adolescentes, y por tanto los libros de texto. Le agradecemos mucho. Carmen Hernández Jorge, presidenta del Grupo Parlamentario de Nueva Canarias en el Parlamento de Canarias, que haya sumado en nuestros 4 ojos de hoy. Y no lo olviden nunca, que aquí en la Radio Pública de Canarias siempre hablamos canario. Un abrazo grande. Muy bien, muy bien. Buen día, gracias. Buen día.